Sí, señores, pasamos inmediatamente a exponer varios desafíos, fuertes desafíos de opinión ante lo que el gobierno debe prepararse y mostrar la capacidad que tiene de llevar hacia adelante una agenda de desarrollo, una agenda en la que quede su impronta al margen de todas las contradicciones que van generando distintos temas en las sociedades. Porque esto de gobernar para complacer a todo el mundo, pues tiene sus dificultades. Y llega el momento en que tú tienes que escoger entre si me mantengo jugando al equilibrio o avanzo. Bueno, señores, el primero de esos temas es el tema de la aprobación en el Senado de la República del Código Penal, sin dos de las llamadas tres causales, porque la que yo entiendo que es la fundamental está contemplada. Yo creo que eso debió ocurrir hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que nosotros debimos haber aprobado ese Código Penal. Porque el Código Penal no podemos ahora calificarlo por las cosas que no traiga, que entendemos que debe traer. Por las cosas que no traiga. No, vamos a ver el código por las cosas que trae. En una sociedad democrática, los criterios que se imponen no son los míos, no son los suyos, son los del consenso. Entonces, no tiene sentido que mientras buscamos acuerdo en cosas que no estamos de acuerdo y que es difícil arribar a él, porque vienen muchas aristas a la mesa, que mientras eso ocurre, no nos pongamos, no dejemos avanzar las cosas en las que sí estamos de acuerdo. Porque nosotros tenemos que en este país un hombre puede disponer de la vida de la mujer. Es un feminicidio. Y ya él va a ser condenado por ese hecho. Pero ese hombre va a una casa, mata a la mujer, mata a la madre de la mujer, mata a una amiga, mata a una tía, mata a 6, mata a 3, mata a 4. Y bueno, estamos hablando de la vida de la mujer, pero a él no lo podemos condenar porque él cometió 3 crímenes, acumularle la pena de 3 crímenes. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Es decir, tú matas varias personas y es igual que mataste una. Es igual que mataste una. Tenemos una serie de tipos penales que no están contemplados. Que no están contemplados en una sociedad, por ejemplo, donde ha crecido el delito electrónico como ha crecido en todas sus manifestaciones. Es decir, tenemos una serie de cosas que la tenemos allí parada, porque tenemos dificultad para ponernos de acuerdo. Porque realmente
tenemos que privilegiar, que es lo que se ha dicho, en la vida de la mujer. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Y creo que la legislación aprobada no tiene dudas en que la prioridad ante cualquier situación es la vida de la mujer. Es la vida de la mujer. Entonces, ciertamente, este es un tema que es conflictivo, porque aunque son minorías quienes sustentan estas posiciones de que no debe haber código penal sin 3 causales, esas minorías son bastante ruidosas. Y en términos de opinión, yo sé que el gobierno tiene que prepararse para esa situación. Tiene que prepararse porque eso es un desafío. Ahora usted escoge entre si me quedo aquí sentado, no hago nada, o teniendo la posibilidad de avanzar en una democracia donde las cosas no se imponen, porque que el presidente tiene compromiso con ese tema y que dijo que él estaba comprometido y que él estaba de acuerdo. Sí, pero en ese tema intervienen cosas que un líder político no la controla, ni la puede manejar. ¿Por qué? Porque aquí confluye el tema de las creencias de la persona. Las creencias de la persona. Y hay gente que habla de el derecho a desembarazarse como si fuera un derecho fundamental. No es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental. El derecho a la vida sí, pero el derecho a desembarazarse no es fundamental. Por el contrario, se podría alegar que se atenta contra un derecho fundamental, porque el derecho a la vida que se anula no se está tomando en cuenta. Entonces, ahí van a venir una serie de aristas y el debate va a ser un debate intenso. Ahora vamos a ver qué hace el gobierno, si amagar o no dar, porque ahora va a tener mediáticamente mucha bulla con relación a esto. Mucha bulla que va a tener con relación a eso. Pero usted va a escoger entre si paso esa bulla y continúo. Que me va a hacer daño en términos electorales eso. Bueno, te puede tener algún resultado de imagen, pero ¿qué va a pasar al fin y al cabo? Porque los legisladores que aprobaron ese código son de todos los partidos. Y la posición que impide que se apruebe un código con las 3 causales no está en un partido. Es decir, esa es la posición de la mayoría de los legisladores de cada uno de los partidos. Entonces, si yo me incomodo con el presidente Abinader porque nos prometió esto y dijo que estaba de acuerdo con esto y ahora él no ha cumplido, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy para el PLD? Bueno, pero el PLD tiene esa posición, la Fuerza del Pueblo tiene esa posición, donde tú tienes a los 3 líderes de esos partidos que tienen la misma posición del presidente Luis Abinader con relación al tema, pero no se la han podido imponer a su partido ni a sus legisladores. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Con quién tú vas a pagar ese descontento? Con nadie. Con nadie, porque ¿qué van a hacer? Entonces, es un tema realmente que vamos a ver cómo el gobierno lo afronta, si se empantalona y dice, pero aquí va a haber un código. Aquí va a haber un código, porque aquí hay una serie de cosas que este código aporta, que no van a seguir paradas. Va a haber un código. En lo adelante vamos a ver qué hacemos, pero aquí va a haber un código. Ojalá que esa sea la posición. Ojalá que esa sea la posición. Pero, insisto, ahí hay un desafío. Ahí hay un desafío. Entonces, ya que mencioné ese desafío, fíjense que hay otro que es el de las demandas médicas. Bueno, el colegio médico
decidió perdonar la vida por una semana. Por una semana nos va a perdonar la vida. Pero a partir de esa semana, si el gobierno no rompe el equilibrio económico de la seguridad social, vuelve la guerra. Y vuelve todo esto que se está haciendo con una finalidad que el líder de ese colegio médico identificó claramente desde antes de dar el primer paso. Que es una agenda antisistémica y que lo que se busca es el quiebre del sistema de la seguridad social. Porque ella entiende que ese sistema no funcionó, porque ese sistema se agotó. Tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de eso. Entonces, estamos hablando de que si se consiguieron reivindicaciones que la puedo redondear en 3.000 millones de pesos, que pueden haber sido de 2.800 millones de pesos, pero que sí con las anteriores, etcétera. Pero veamos solamente las últimas reivindicaciones. Si esas reivindicaciones, por ejemplo, imponen un reajuste de una inversión de 2.700 millones, no. Eso no es así. Eso no es así porque habría que hacer modificaciones para llevar esto, digamos, a los 30 mil y pico de millones. Tenemos que modificar la cápita, es decir, lo que se paga, lo que se paga por la seguridad social. Si una empresa, para que hagamos el 10.5, si una empresa paga hoy 7 punto tanto, no, las empresas tienen que pagar 10. El trabajador paga 2 puntos tanto, el trabajador va a tener que pagar 4. Estamos hablando de una situación que en una economía donde la mayor parte de la gente que trabaja lo hace en microempresas, es una cuestión totalmente insustentable desde el punto de vista del pago de la cápita para poder llevar a cabo una serie de cosas. Entonces, que la gente tiene 8.000 pesos para medicamentos y que están hablando que lo van a llevar a 9.000. No, eso hay que llevarlo a 24.000. Eso a 24.000 que hay que llevarlo. Y así por el estilo, es decir, una serie de planteamientos que desde el punto de vista del equilibrio económico, de la seguridad social, son insustentables. Entonces, la advertencia se le ha hecho al gobierno como si el gobierno pudiera imponer esas cosas. Porque fíjense que el gobierno es el emplazado, pero el reclamo no es al gobierno. Hay un Consejo de la Seguridad Social que tiene su integración y fue las cosas que el legislador estableció. Y de esa forma funciona. Y yo creo que hay unos resultados tangibles que tenemos en eso, pero ese es otro tema. Es decir que ya pasada esta tregua, de nuevo, entonces tendremos los movimientos que alteran la situación de búsqueda de servicios de salud, tanto en la parte pública como en la parte privada. Tienen sus efectos. Entonces, ese tema se suma a este otro tema. Bueno, pero hay un tema que no desaparece. El hecho de que el gobierno, por las presiones y por la connotación que ha tenido en la opinión pública, esta iniciativa de una supuesta ley de trata de personas, etcétera, el hecho de que el gobierno lo haya retirado no quiere decir que el gobierno ha roto con el compromiso que tiene de empujar eso. No quiere decir que las presiones que tiene pues van a desaparecer. No, esas presiones van a continuar. El gobierno
tendrá que tratar de buscarle una vuelta a eso, pero ya sabe muy bien lo que eso va a crear en la sociedad. Porque eso no hay manera de presentarlo como algo que está aislado de una situación que antes se creía que era una exageración, que era un invento, pero que ya la mayor parte de la población se ha percatado por dónde va el asunto. Que todo este interés en presionar a la República Dominicana para que cargue parte del colapso haitiano. Entonces, ese es un desafío porque ese tema no desaparece. El gobierno sigue con la misma presión de Estados Unidos en ese sentido. Pero entonces tiene que escoger entre las presiones que le va a seguir haciendo Estados Unidos y la reacción que esa no es minoritaria. Esa no es minoritaria. Esa es una reacción que te envuelve a la mayoría de la sociedad. Entonces, ahí va a tener que hilar fino. Entonces, hay otro aspecto que prefiero dejar aparte. Hay otro aspecto que...